Hola, hoy estudiaremos el género lírico, estrofas imparisílabas y análisis fonosemántico. La lírica es un género literario donde el escritor manifiesta sus sentimientos, sus emociones y su mundo interior. Este género se estructura de la siguiente manera: verso, como grupo de palabras que está sujeto a medida, ritmo y rima, produciendo un determinado efecto rítmico en forma de poema. La estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad conceptual o rítmica que puede repetirse o no en todo el poema. Y el poema es la composición literaria que se concibe como una expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Para analizar un verso intervienen los siguientes elementos: el ritmo, que es la musicalidad o cadencia; la métrica, la medida o la cantidad de sílabas que tiene un verso; las licencias métricas o poéticas, como la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. En cuanto a los elementos secundarios, tenemos la rima, que son los sonidos finales de un verso y que puede ser consonante o asonante. Las pausas son pausas internas, silencios internos, que se dan también al final de un verso. Veamos el esquema de análisis fonosemántico para analizar detalladamente una estrofa o un poema. Estos niveles son el nivel fónico y el nivel semántico. En el nivel fónico, que es el nivel de los sonidos, aparece el número de versos, nombre de los versos, el arte, la rima y la fórmula, el nombre de la estrofa, las licencias métricas y la ley del acento final. El aspecto semántico se refiere al significado que adquieren las palabras dentro del verso o dentro del poema. Allí se puede determinar el tema, el contenido, los recursos literarios, el mensaje que deja el autor y la biografía del autor. Observemos cómo se analiza una estrofa imparisílaba. La estrofa imparisílaba es aquella que el número de versos pueden ser de 7 sílabas, hectasílabos, o bien de 11 sílabas en decasílabos. Acá tenemos una estrofa imparisílaba como lo es la silva. Contamos, la silva es una estrofa imparisílaba que está compuesta por un número ilimitado de versos, hectasílabos y en decasílabos, con una rima consonante o asonante. A veces tiene algunos versos sueltos, es decir, que no riman con ninguno, y está compuesta al libre albedrío del poeta. Las características de la silva vienen determinadas por su fórmula, que es A, B, C, B, A, C, D, A, D. Es decir, hay versos de arte mayor y versos de arte menor. Los versos de arte menor son aquellos que van de una sílaba hasta 8 sílabas y de 9 sílabas hasta 14 o más sílabas. Tenemos que el número de versos en esta estrofa imparisílaba llamada silva son 9. Hay en la primera columna sílabas ortográficas, que son aquellas sílabas donde se pronuncia la misma con un solo golpe de voz, es decir, normal y corriente como separamos palabras en sílabas. Y las sílabas métricas, que son aquellas sílabas donde intervienen las licencias poéticas, como la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y el hiato. ¿Qué hacen esas licencias métricas? Pues lo que hacen es adecuar el verso
a las exigencias de la cantidad de sílabas métricas del poema o de la estrofa, en este caso de la estrofa. Observen el primer verso. Tú das la caña hermosa. Aparece una sinalefa en ese primer verso. La palabra finaliza con vocal y la que sigue comienza con vocal. En este caso la H es muda, no cuenta, no interfiere, se produce la sinalefa. Entonces esa sinalefa lo que va es a reducir el número de sílabas. Observen que en las sílabas ortográficas tengo 8 y que en las sílabas métricas hay 7. Y así sucesivamente en cada uno de los versos observemos que hay sinalefas y se viene pues descontando la sílaba porque se fusionan las vocales en que termina y comienza una palabra. Ahora bien, con respecto a la rima, que son los sonidos finales del verso, tomamos en consideración las últimas palabras, en este caso hermosa, acendra, panales, almendra, rebosa, nopales, tiro, generosa, zafiro. Y de allí determinamos el tipo de rima. Empiezo y leo y voy determinando. Recuerden que la rima es a partir de la última vocal acentuada. Tú das la caña hermosa, osa. Ahí está la mayor fuerza de voz. De la miel se acendra, endra. Por quien desdeña el mundo los panales, ales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra, endra. Que en la espumante jícara rebosa, osa. Bulle carmín viviente en tus nopales, ales, que afrenta fuera el múrice de tiro, iro, y de tu añil la tinta generosa, osa, émula de la lumbre del zafiro, iro. Ahí vamos, en la rima, vamos observando qué versos riman y le vamos asignando, si es un verso de arte menor, letras minúsculas, y si es un verso de arte mayor, letras mayúsculas. Acá tenemos la síntesis del análisis. Número de versos 9, nombre de versos en decasílabos y hectasílabos, arte mayor y menor, rima consonante. La fórmula es A minúscula, B minúscula, C mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, A mayúscula, D mayúscula. Por lo tanto, todas esas características me determinan que la estrofa se denomina silva, o se llama silva. Las licencias métricas como la sinalefa, la ley del acento final, es la ley de las graves. ¿Qué quiere decir ley del acento final? Que cuando la palabra es aguda, se le suma una sílaba métrica, cuando es grave, queda igual, ni suma ni resta. Cuando es esdrújula, resta. En el caso de esta estrofa, el ejemplo es que todas son graves, por lo tanto le aplicamos la ley del acento final de las graves. Hay recursos literarios fónicos y hay semánticos. En el caso de los recursos literarios fónicos, está la literación y la anáfora. La literación porque repite sonidos, como la r, y la anáfora porque repite palabras al comienzo de un verso. En cuanto al nivel semántico, que es el nivel del significado, tenemos que el tema es la naturaleza y que el contenido explica el tema, es decir, el poeta describe las bondades de la tierra hispanoamericana. Esta es una estrofa, una silva del poeta Andrés Bello. En cuanto a los recursos literarios semánticos, tenemos metáforas, enumeración y humanización. Muchísimas gracias. Les invito a realizar la guía de actividades número 2, donde aparece la teoría explicada. Muchísimas gracias.